Análisis comparativo de la microdureza en la zona afectada por calor de las soldaduras SMAW, FCAW aplicadas al acero en carbono. Introducción. La soldadura es un proceso permanente entre dos o más piezas metálicas mediante la aplicación de calor o presión, o ambas. De ahí sí existen diferentes tipos de uniones, como son la unión de esquina, la unión superficial o la unión en T. Y diferentes tipos, como la soldadura por fusión, y tiene subtipos que fueron los que utilizamos en la soldadura por arco eléctrico, que son los más comunes. LCMAW es soldado con un electrodo revestido común, económico y versátil. Y FCAW sí, es con un alambre tubular con fundición. Bueno, centrándonos un poco más en cómo se elabora el proceso de estos dos tipos de soldadura, tenemos la SMAW, donde tenemos un portaelectrodo, un electrodo revestido, el cual genera escoria por medio de un arco eléctrico. Se vierte la soldadura y la escoria protege esta luego siendo retirada. En el otro método también hay generación de escoria, pero por el contrario la protección, expulsa un gas protector, el cual es expulsado mediante se expulsa el electrodo tubular, el cual se va vertiendo, y hay también retiro de escoria. Bueno, en cuanto a ventajas y desventajas, tenemos algunas ventajas como lo son la versatilidad, el ahorro de peso, ya que no hay necesidad de usar pernos o remanches, y costos eficientes. En cuanto a las desventajas, tenemos que se generan zonas afectadas térmicamente que pueden modificar la microestructura y las propiedades del material. Además, hay riesgo de efectos internos y se requiere un personal muy calificado con medidas de seguridad muy estrictas. Como aplicaciones tenemos la construcción de estructuras, industria naval y fabricación de maquinaria pesada o transporte. Objetivo. Acá podemos observar el objetivo general y los 4 ítems en los cuales tuvimos como base. Estimar la extensión de la zona afectada por calor, analizar la microestructura resultante teniendo en cuenta las posibles fases como perlita, ferrita y martensita y la comparación en el comportamiento en los dos tipos, SMAW y FCAW. Bueno, como materiales y métodos, los que se van a analizar en la micrografía son las zonas de soldadura, que son metal base, zona afectada por el calor, y el metal de aporte o cordón de soldadura. También podemos visualizar algunos defectos como lo son porosidades, inclusiones de escoria, grietas o fallas de fusión y penetración. Y en la microestructura, las fases presentes en los aceros, tamaño y forma de grano, y transformaciones metalúrgicas que se puedan dar en el círculo térmico. El material que utilizamos fue un acero Cold Roger, el cual es un acero carbono que ha sido procesado a temperatura ambiente, que se pasa por unos rodillos para reducir su espesor, teniendo como resultado un mejor acabado superficial. Acá podemos observar las normas de fabricación, las presentaciones comunes y sus propiedades. Bueno, en cuanto a los electrodos usados, tenemos el SMAW, que usamos un electrodo 7018, que es un electrodo revestido, usado mayormente para aceros de alta resistencia. Y en cuanto a la FCAW, usamos el E71T1C, el cual es un electrodo diseñado para aceros de bajo carbono y alta resistencia. Bueno, acá tenemos las gráficas, distancias versus dureza, en los dos tipos. Bueno, iniciamos con el FCAW, donde la zona de metal base encontramos una estructura de ferrita y perlita. Esto, pues ya que no ha sido afectado térmicamente, tiene una menor dureza en comparación con las otras zonas, y la zona más clara sería la ferrita y la un poco más oscura es la perlita. En la siguiente imagen podemos ver cordón de soldadura, SAT y el metal base. En la primera zona inferior podemos ver el metal base, en la zona intermedia la SAT, donde podemos ver una gran presencia de perlita un poco más grande y presencia de vainita. Y la zona superior vemos mayor presencia de vainita en formas oscuras y un grano más grande. Como resultado se obtiene una dureza intermedia. En el cordón de soldadura y la SAT, acá tenemos una visión más acercada de la zona afectada térmicamente, donde vemos martensita y vainita fina. La martensita la vemos en formas alargadas y la vainita fina en zonas un poco más gruesas, un poco irregulares. Acá vemos un tamaño de grano, un aumento en el tamaño de grano, lo que representa una mayor dureza en esta zona, dado pues a la martensita y la vainita. Por último tenemos pues, el cordón de soldadura, donde podemos observar ferrita acicular, la cual es las zonas alargadas, que son de un color un poco más claro, y vainita, que son las zonas más oscuras. Esto, dado que el electrodo que se usó tiene un flujo rico de TiO2, que promueve la formación de estas dos fases en el acero, y tiene una dureza intermedia alta. Acá podemos ver en el gráfico mostrado anteriormente, donde podemos ubicar más o menos en qué partes se tomaron las microestructuras pues, en cuanto a su dureza.
En cuanto al tamaño de la zona afectada térmicamente, hicimos un aproximado ya que el programa propuesto no lo pudimos manejar. Entonces lo que hicimos fue tomar la aplicación de regla presente en nuestro celular con la escala de la foto e hicimos una medida estimada que nos dio 3.6 centímetros. Esto lo dividimos en el tamaño de la escala de la foto tomada, que es 500, lo que nos da un resultado de 72 micrómetros, el cual sería el tamaño de la SAT en este caso. Bueno, ahora continuamos con la microestructura del proceso de SMAW. La primera foto tenemos la dentro del cordón 50X. La zona, la metal de soldadura. La descripción es que es un metal fundido y solidificado. En la zona afectada por el calor, no funde, pero sí cambia su microestructura por el color, teniendo en cuenta que presenta recristalización, crecimiento de grano o formación de fases duras, como puede ser martensita. Metal base no es afectada por el calor de la soldadura y mantiene su microestructura, propia del laminado en frío, granos refinados y otras características. Continuamos con el dentro del cordón 50X. Tenemos que tener en cuenta que todos estos datos de 50X se tienen que multiplicar por 10. Es importante mencionar que tuvo unos granos colmunares y orientados hacia el centro del cordón. También hubo presencia de ferrita en la parte clara y suave de la foto y en la parte oscura y densa presencia de perlita. De los granos fueron refinados por deformación y su microestructura de cordón difiere al haberse refundido completamente. Continuamos con el metal base 50X. La deformación plástica a temperatura ambiente, granos alargados y refinados. Y podemos encontrar que en la parte clara, blanda y dúctil se puede encontrar ferrita. Y en las colonias oscuras con textura laminar, perlita. También una distribución que son fases uniformes y granos equiaxiales. Estructuras estables previa a la soldadura. En la parte base tenemos ferrita más perlita, un laminado en frío no fundido. En la parte afectada por calor, ferrita más perlita y posible crecimiento de grano en una recristalización o una recristalización parcial. Y en el cordón de soldadura, ferrita, perlita y estructuras déntricas, que es una función y una solidificación. Continuamos con el metal fase en la parte afectada por el calor, el cordón, y sus características de esta foto es en la microestructura con un grano fino y uniforme. También teniendo en cuenta que no fue afectada térmicamente por la soldadura y que conserva sus propiedades mecánicas originales, que son la resistencia y su ductilidad. En la parte del cordón de soldadura, el producto de la solidificación del material fundido, un material de aporte se utilizó y presenta una estructura de grano grueso con morfología. También se tiene en cuenta el enfriamiento. Continuamos con el 50X, o sea 500. Se observa una transición térmica significativa en el metal base y en la zona fundida. En la parte afectada por el calor muestra una microestructura alterada por el calor sin llegar a fundirse. Sus características en la parte de grano es que hay presencia de granos alargados y recristalizados. También una forma irregular y unos bordes típicos del recocido parcial. Acá podemos ver la gráfica. Y por último, vamos con las conclusiones. Bueno, como conclusiones, primero tenemos la influencia de la soldadura de la microestructura. Ambos procesos pues modifican significativamente la microestructura del acero. Vimos diferentes cambios en las fases y creación de fases nuevas. En cuanto a la zona afectada por el calor, pues no pudimos hacer un acercamiento tan detallado, ya que no pudimos tomar la medida de la zona afectada por el calor de la SMAW, pero pues se podría decir que igual hay una zona muy posiblemente de un tamaño similar, ya que pues ambas tuvieron un ataque térmico. Es importante mencionar que en el FSAW los cordones de soldadura tienen mayor tenacidad y dureza y en el SMAW mostró una mayor homogeneidad en el cordón por posibles variaciones térmicas por su naturaleza manual. Y estas son nuestras referencias. Listo.